pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Buenos días. ¿Ya desayunaron? ¿Ya todos? Muy bien. Bueno, antes de iniciar con mi participación, quiero externar mi gratitud a Kimberly por haberme invitado, tener el honor de estar aquí con ustedes en estos 10 años que se dicen fácil, pero es todo un reto. Y cumplir en un proyecto de Dios 10 años, pues significa desafiar nuestros miedos a nuestra grandeza. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? También agradezco a Hacienda La Providencia porque es un fiel patrocinador de la revista Saber Vivir, que cada bimestre, gracias a su apoyo, está circulando y cada vez penetrando más en los corazones de las personas que se van suscribiendo a la revista. Bueno, vamos a platicar cómo es que nuestro miedo o nuestros miedos nos van apartando de nuestra misión de vida, de nuestra propia grandeza y de nuestro anhelo de llegar a la vida eterna. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado miedo? A ver, levanten la mano quien ha experimentado miedo alguna vez. Ahora la siguiente pregunta. ¿Tus miedos te han apartado de tu llamado a tu realización? Levanta la mano, ¿cuántas veces los miedos han sido un obstáculo en tu vida? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los enemigos internos y de los enemigos externos. Y luego vamos a profundizar en las conductas de autosabotaje que de manera inconsciente nosotros mismos vamos alimentando en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, cuando Dios pensó en ti, cuando llegaste a este mundo, Dios pensó en un gran proyecto para ti. Muchas personas nacen, crecen y mueren sin saber cuál era ese propósito. Y eso es una verdadera tragedia. Quiero decirles que el enemigo, el diablo, eso es lo que busca. Que tú pienses, sientas y vivas huyendo a tu verdadera grandeza. ¿Por qué? Porque Él sabe el gran proyecto que Dios hizo para la humanidad, para sus criaturas, para ti y para mí. ¿Qué es lo que nos va apartando? Y nos vamos a remitir a un texto bíblico que todos conocemos, que es las parábolas, y en específico la parábola de los talentos. El texto es muy claro, dice: a cada uno le dio talentos de acuerdo a sus capacidades. Y aquí está la clave. Primera regla: no te compares con nadie, porque tú tienes talentos diferentes de acuerdo a tu propia naturaleza, de acuerdo a tus propias capacidades. Entonces no te puedes comparar con nadie. Cuando te comparas pierdes y rehuyes a tu propia grandeza. Si nos dio talentos de acuerdo a nuestras capacidades, entonces como personas tenemos dos grandes retos en nuestra vida. El primer reto es que descubras cuáles son tus talentos. Y quizá te estés preguntando ahora, ¿cómo los descubro?
Normalmente sucede a base de preguntas. Si yo ahora te preguntara, ¿qué es lo que te gusta hacer por largas horas sin que te cause enfado? El talento está a flor de piel. Yo sé lo que está sucediendo ahorita en tu corazón. En muchos de ustedes incluso experimentaron ahorita mariposeo en el estómago, ¿sí o no? Ese es el talento natural, porque cuando tú evocas tu talento siempre está a flor de piel. El problema es que dudamos que lo tenemos. Otra manera de descubrirlo es preguntarte, ¿qué estaría dispuesto yo a hacer aunque no me pagaran por hacerlo? Allí está el talento. Y voy a dar un paso más. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer aunque tuviera que pagar por hacerlo? Ese es tu talento natural. El talento se multiplica cuando lo pones al servicio de los demás. No hay otra manera. Y una forma más de reconocer nuestro talento es pregúntale a la gente que te quiere, que te ama, que espera lo mejor de ti y quiere lo mejor de ti. Oye, ¿para qué soy bueno? Y ellos te van a confirmar ese talento que tú crees tener. Bajo esos elementos tú puedes decir, este es mi talento, ahora ¿qué tengo que hacer con él? Y vienen los 3 enemigos que te impiden desarrollar tu talento. El primer enemigo es la pereza. Muchas personas no se esfuerzan por desarrollar el talento. La pereza empieza a tomar el control de sus vidas y la pereza engendra el miedo. El segundo enemigo es el miedo. Muchas personas tienen miedo fallar, equivocarse, le tienen miedo al qué dirán, a ser criticados, a ser juzgados y prefieren enterrar su talento. Y cuando entierras tu talento no se multiplica. Y luego viene la duda. Y la duda engendra el miedo. Y el miedo fortalece la duda. El miedo y la duda te van a llevar al desánimo, al desaliento, al sinsentido de tu vida. Si has experimentado a lo largo de tu vida esa sensación de que haces muchas cosas y nada es importante, esa sensación de sinsentido de la vida, es porque te estás apartando de tu verdadera grandeza. Estos enemigos internos se fortalecen con los enemigos externos. El primer enemigo externo es el mundo, el medio ambiente. El medio ambiente de pronto te aparta de tu realización. Cuando te reúnes con personas que influyen negativamente en ti, te apartan de tu verdadera grandeza. Hay que revisar muy bien con quién nos estamos juntando. Hay que revisar muy bien qué personas están influyendo en nosotros. Porque si te juntas con personas que influyen negativamente en ti, terminarás siendo como ese tipo de personas y te van a apartar de tu verdadera grandeza. Entonces el primer reto es descubrir tus talentos. Y el segundo gran reto, la gran batalla, es que definas un propósito personal de vida. Un propósito, una misión, un para qué, una contribución a tu entorno y a tu espacio. Pero de pronto se nos hace complicado definir un propósito de vida porque queremos y pretendemos cosas verdaderamente grandes. Quiero decirte que el propósito más grande está en lo ordinario de cada día, en los pequeños detalles, en tu diario convivir con las personas que te rodean. Y el ejemplo nos lo puso Jesús cuando eligió un oficio de carpintero en lo ordinario. Entonces tu misión está ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu comunidad, haciendo bien las cosas. Pero no solamente haciendo bien las cosas, sino haciendo bien con lo que haces. Allí está la gran diferencia de una persona que va en búsqueda de su grandeza. Porque también los malos cada vez hacen mejor el mal. Entonces no se trata únicamente de hacer
bien las cosas. Se trata de hacer el bien con lo que haces. Y esa es la misión. Tú estás cumpliendo con una misión cuando haces bien a los que te rodean. Y vamos a ejemplos sencillos, ordinarios. En tu casa, sea amable con tu esposo, sea amable con tu esposa. Da un buen consejo a tus hijos. Propicia un ambiente de alegría y cordialidad. Sé educado cuando llegues a una reunión. En los detalles pequeños está la diferencia. Por ejemplo, si llegas a un lugar, ¿qué debes de hacer? Si te retiras, te despides. Si pides prestado, paga. No te escondas. Si ofendes a alguien, se fijan que sí sabemos, esa es nuestra misión. Si tienes un talento, sirve con calidez, con calidad. Si tiras basura, recógela. Si no ayudas, no estorbes. Ese es nuestro propósito. En las cosas ordinarias vamos descubriendo nuestra verdadera grandeza interior. Pero ¿qué sucede cuando nos apartamos de ese camino? ¿Qué sucede cuando vamos queriendo agarrar atajos? Empezamos a complicar nuestra vida. Y vamos a ver las 5 conductas de autosabotaje. Vamos a ver con cuál de ellas te empiezas a identificar. Y estas conductas de autosabotaje te apartan de tu camino, de tu misión y de tu verdadera grandeza. Primera conducta de autosabotaje: pensamientos fatalistas. Esos pensamientos que están más en tu mente que en la realidad. Pensamientos fatalistas que empiezan con una semilla pequeñita y con una sensación de que te va a ir mal en la vida. ¿Les ha sucedido? De que algo malo está por suceder, de que no vas a tener éxito, de que no te va a ir bien en tu trabajo, de que no te va a ir bien en tu matrimonio, en tu familia, y empezamos a alimentar nuestros pensamientos fatalistas. Y los terapeutas, de acuerdo a la investigación, dicen que vamos generando redes neurales, conductas predeterminadas, que vamos a provocar aquello a lo que más le tememos. Entonces esos pensamientos fatalistas se convierten en una especie de semilla que tarde que temprano dará sus frutos. Si a tu mente llegan ese tipo de pensamientos, hay que retirarlos. ¿Y cómo los vamos a retirar, esos pensamientos fatalistas? Primero, no alimentándolos. Segundo, no dialogues con ellos. No dialogues, no hagas una historia. El problema es que empezamos a hacer historias con ese tipo de pensamientos. ¿Y sabes qué? Viene el enemigo, que es el demonio, que de verdades a medias hace historias catastróficas en tu mente y en tu corazón y te apartan de tu verdadera grandeza interior. De pronto sientes un dolorcito y luego ya dices: es una enfermedad fatal. Y empiezas a hacer tu historia. Empiezas a hacer una historia paralela catastrófica. ¿Y sabes qué va a pasar? Que bioquímicamente vas a segregar sustancias que te van a ir contaminando tu cuerpo. Y esa enfermedad que ni existía, la empiezas a desarrollar a través de tu mente. Así actúa el enemigo con ese tipo de pensamientos. Entonces, no dialogues. No dialogues. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Apartarte, muévete. Y cuando digo muévete, también me refiero físicamente. Sal de tu habitación, sal de tu recámara, sal de tu casa. No dialogues. Apártate de ese tipo de pensamientos fatalistas. ¿Por qué? Porque te van a llevar a la siguiente conducta de autosabotaje, que es magnificar tus problemas.
Magnificamos nuestros problemas y creemos que nuestros problemas son los peores de todo el mundo. Es más, hay personas que compiten a ver quién cuenta su peor problema. Llegas y le cuentas a alguien un problema y antes de que termine ya le estás diciendo, no, espérame que te cuente el mío. Eso no es nada. Y empezamos a competir a ver quién cuenta la peor desgracia en su familia o en su vida. Eso no es otra cosa más que apartarte de tu verdadera realización, de tu verdadera grandeza. Yo les he contado aquí parte de mi testimonio cuando estaba en la preparatoria y la maestra Yolanda me reprobó con 0 en la materia de redacción. Y ella me dijo, cuando me pasó por lástima, le voy a dar 2 recomendaciones. Una, jamás piense en ser escritor y mucho menos en predicador. Hubo un tiempo en que yo alimenté ese tipo de problema. ¿Cómo podemos contrarrestar esa conducta de autosabotaje? Pensando en las soluciones. No pienses en el problema, enfócate en la solución. Muévete, actúa, busca soluciones alternativas. Si no la has encontrado, no significa que no exista, significa únicamente que no la has encontrado. Hay que buscar soluciones, no centrarnos en el problema. Yo no sé cuál sea tu problema central, lo que sí te puedo garantizar es que tiene solución. Si no la has encontrado, muévete, búscala, ponte en camino, como lo hizo esta mujer que padecía de flujo de sangre. Ya había acudido a todos los médicos y nadie le daba la solución. Y ella se movió y se puso en camino. Es un acto de fe. Las soluciones llegan con una resolución de fe, porque la tercer conducta de autosabotaje es alimentar nuestros miedos irracionales. Ese tipo de miedos que nos van apartando de nuestra verdadera realización. Miedos irracionales que provienen del pasado, llegan al presente y se perpetúan hacia el futuro. Es por eso que yo les digo que el miedo y la fe son muy parecidos. Los dos predicen que algo está por suceder. El miedo predice lo peor. La fe predice lo mejor. ¿Cuál de los dos va a provocar que las cosas sucedan? A lo que más alimentes. Si alimentas tu fe, tarde que temprano irás provocando que las cosas buenas sucedan en tu vida. Yo por eso les digo que la mejor manera de fortalecer nuestra fe es irle al Atlas. Bueno, son recomendaciones prácticas, pues. ¿Por qué? Porque aunque no ganen, seguimos teniendo fe que en la siguiente ganarán. El problema es cuando llegue a ganar el Atlas, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el verdadero problema. La fe predice lo mejor. Tus miedos pueden provocar un parálisis en tu accionar. Ese tipo de miedos irracionales van generando comportamientos inconscientes que te impiden entrar al camino de tu propia realización. Volviendo al ejemplo de Yolanda, yo recuerdo que me reprobó y después de yo haber escrito mi primer libro, mi segundo libro, mi cuarto libro, me seguía reprobando. Cada que se lo llevaba me decía, es una porquería, no sirve para nada, está reprobado. No fue hasta que escribí el quinto libro, que fui a visitar a Yolanda a su casa. Cuando estaba leyendo el libro, iba a la mitad de la lectura porque Yolanda tenía una gran cualidad, leía un libro como si estuviera hojeándolo. Cuando iba leyendo, se detuvo a la mitad del libro
y con lágrimas en sus ojos me dice: ¿por qué escribió este libro hasta ahora? Le dije: maestra, porque yo soy una persona que he vivido con muchos temores y me he enfrentado uno a uno y me he dado cuenta que no son tan grandes ni tan fuertes como yo los imaginaba en mi mente y en mi corazón. Entonces pensé, quizá haya alguna que otra persona como yo que sus miedos lo están apartando de su verdadera grandeza, y es por eso que lo he escrito. En ese momento Yolanda me dice: está exento, con la máxima calificación que puedo poner a un alumno. Ahora le quiero pedir que me ayude a escribir un libro, porque yo he vivido una vida llena de temores, del miedo al que dirán, de miedo a que me critiquen, de miedo a que no me vean tan capaz y competente como yo imaginaba ser, y ni siquiera me he atrevido a escribir un artículo para una pequeña revista de la universidad. ¿Cuántas personas van postergando su realización por miedo? En ese momento yo le dije a Yolanda: ¿y si la repruebo? Sí, que la vida da revanchas, ¿verdad? Pues Yolanda empezó a escribir su libro, y ¿quién iba a decir que ese alumno que reprobó con ella con cero se iba a convertir en su tutor para escribir un libro? No lo podía creer. Lo más triste de esta historia es que Yolanda muere antes de terminar su libro. ¿Cuántas personas no pasan toda su vida postergando aquello que es su verdadera grandeza? Y me voy a referir a la siguiente conducta de autosabotaje, conocida como el complejo de Jonás. Jonás el bíblico, hay que recordarlo. Jonás recibió un mandato de Dios y le dice: ve a predicar a Nínive. Y Jonás, un poco rebelde, dice: no, porque si voy y les predico se van a convertir y yo quiero que los castigues. Entonces Jonás agarra un barco al lado contrario, a Tarsis. Y cuando iba en el barco, Jonás les cuenta a todos los que iban ahí en la tripulación que iba huyendo al mandato divino. Entonces dicen que cuando iban a la mitad del camino, empezó una tempestad y el barco empezaba a quererse hundir. Entonces la tripulación dicen: oye, ¿no será la maldición de Jonás? ¿No será que ese Dios de Jonás nos quiera castigar a todos? Y van y lo despiertan. Ojo, muchas personas van dormidas, no están atentas a los signos de los tiempos. Quizá hoy este mensaje sea exclusivamente para ti. Es el mensaje que estabas esperando para despertar a tu grandeza interior, para desafiar esos miedos que te han ido sofocando a lo largo de tu vida. Pues Jonás iba dormido, como muchas personas van dormidas en la vida. Lo despiertan y le dicen: oye, sospechamos que por tu culpa nos vamos a hundir. Y Jonás le dice: pues sí. Y si no me arrojan al mar, nos va a llevar la tristeza a todos. Fíjense la irresponsabilidad. ¿Por qué no se aventó él solo? Dice: aviéntenme. Hay muchas personas que van caminando con mentalidad de víctimas. Culpan a todos de lo que les sucede, se justifican de sus errores y utilizan el lenguaje de los perdedores, que es la queja. Se quejan de todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque llueve. Si está el esposo en casa, porque está en casa. Y si no está, porque nunca está. Eso no sucede, ¿verdad? Porque luego hay muchas mujeres que se quejan de que el esposo no llega a casa, que invierte muy poco tiempo en familia, y cuando el esposo decide dedicarle más tiempo, las esposas le dicen: bueno, no exageres, con moderación. Pues la tripulación avienta a Jonás al agua.
y recuerdan el texto bíblico, dicen, se lo traga un pez gordo y grande. Hoy suponemos que es una ballena. Y pasó 3 noches de oscuridad. Hay muchas personas que no llevan 3 noches de oscuridad, sino toda una vida de oscuridad. Pero fíjense qué maravilloso es Dios. Dios aprovecha toda su creación para hacerte un llamado específico a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Dicen que después de esas 3 noches, la ballena va y expulsa a Jonás. ¿A dónde creen? A la orilla de Nínive. Y había un letrero que decía, no, que no es cierto. Pues cuando las cosas se te empiezan a complicar en la vida, debemos de estar atentos a las señales, a los signos, porque la vida va a tratar de ponerte en el camino de tu realización, que va en armonía con tus talentos naturales. Cuando Jonás ve que otra vez está en Nínive, no le queda otra más que ir a predicar. Y así un poquito renegando, porque no crean que fue muy contento a predicar. Mensaje claro para nosotros. Al principio puede parecer así como que, ¿por qué lo tengo que hacer? Híjoles, ni modo. Ponte en camino. Lo que hizo Jonás, dijo, bueno, me pongo en camino. Va y predica, y efectivamente todo el pueblo se convierte. ¿Qué significa? Que cuando tú estás en armonía con tus talentos, cumpliendo tu misión, eres luz y alegría donde estés. Esos son signos inequívocos de que estás cumpliendo una misión. Das alegría a la gente, entusiasmo, promueves en ellos una sensación y un espíritu de decir, tú también puedes. Nínive lo hizo, Jonás lo hizo en Nínive. Y cuando regresa, no crean que regresó contento, feliz de ver la conversión. Llegó renegando y dicen que se sentó a la orilla de Nínive. Y vean Dios, qué grandioso. Dice que una planta le dio sombra. Entonces Jonás dice, hasta que hay algo bueno aquí en Nínive, refiriéndose a la planta. Entonces Dios la seca. Y empieza a renegar. ¿Cómo es posible que lo único bueno de aquí se seque? Y entonces Dios le habla y le dice, ¿cómo es posible que tú te pongas más triste por una planta que se seca que por un alma que se condena? Cuando tú haces el bien con tus talentos, rescatas almas para el cielo. Y en eso consiste nuestra verdadera grandeza. Porque Dios no va contando tus errores, sino tus aciertos. Sino qué clase de Dios tendríamos. Porque hay muchas personas dentro de las conductas de autosabotaje que piensan que Dios está observando y nada más va contando tus fallas y tus errores. Eso lo hace el enemigo. Esas son las artimañas del diablo que te hace sentirte indigno, indigna. Dios no. Dios va contando tus aciertos. Tenemos un Dios de la misericordia, un Dios de las segundas oportunidades, un Dios que si te equivocas te dice, ánimo, aún hay tiempo para hacer el bien. Yo no sé cuántos años tengas ni cuánto tiempo has postergado empezar a ponerte en el camino de tu verdadera realización, pero hoy es un buen día. Eso sí estoy seguro, hoy es un buen día. Pero ¿sabes qué? Si hoy no lo quieres hacer, no te preocupes. Dios también es el Dios de la paciencia. Te va a esperar. ¿Por qué? Porque Él te va a dar múltiples segundas oportunidades todo el tiempo. Múltiples segundas oportunidades. Y cuando te equivocas, Dios te perdona todo, pronto y siempre. Todo, pronto y siempre. No caigas en la trampa del enemigo de hacerte sentir indigno de recibir el perdón de Dios. La siguiente conducta de autosabotaje se llama, fíjate muy bien,
culpabilidad repentina. Las cosas empiezan a ir de maravilla, porque ya después de ese diálogo de Jonás con Dios, dicen que Jonás se alegró y empezó verdaderamente al cumplimiento de su misión. Quizá muchos somos como Jonás, nos vamos resistiendo, pero la vida nos va llevando y nos va llevando. Si tú eres uno de esos como yo, la mejor recomendación es flojito y cooperando, para que no te des golpes muy fuertes con la vida. Lo siguiente que voy a platicar es tremendo. Es tremendo y eso provoca grandes regresiones en la vida de las personas. Imagina que todo empieza a marchar bien, tu negocio empieza a funcionar, tu matrimonio también empieza a funcionar de maravilla, tus hijos van muy bien en el colegio, tu suegra te saluda y tú dices, ¿qué está pasando? Es demasiado bello para ser verdad. Y entonces por tu mente viene una regresión que te dice, algo malo está por sucederme. Porque todo está tan de maravilla que no puede ser. Esto significa, no es otra cosa que no te sientes merecedor o merecedora de las grandes cosas de la vida. Es como si no te sintieras merecedora de ser hija, de ser hijo de un rey. Si somos hijos e hijas de rey, Dios quiere que disfrutes de toda la creación. Y entonces cuando vas provocando que las cosas buenas sucedan en la vida, en tu vida, y estas empiezan a suceder, siempre va a venir ese tipo de conductas de autosabotaje. No es posible que esto tan hermoso me esté sucediendo a mí. Y hay muchas personas que generan tanto autosabotaje que empieza una especie de regresión, de boicot contra tu propia persona y tu propia realidad. Y ese tipo de personas, fíjense lo que sucede: provocan accidentes, provocan enfermedades, provocan divisiones y provocan todo aquello para estar en un estado de víctima. Todo está en la inconsciencia. Cuando llegue ese tipo de pensamientos a tu mente y a tu corazón, no dialogues. Disfruta de los bellos momentos que te está ofreciendo la vida. Porque la felicidad es muy parecida a las olas del mar. Llegan, te mojan, se retiran, pero tenemos la certeza de que regresarán. Hay que aprender a disfrutar de los pequeños momentos de felicidad y alegría que nos ofrece la vida. Y hay que vivirlos al máximo, con plenitud, con gozo. Cuando no los aprecias es porque tienes una sensación de minusvalía personal. Te sientes menos de lo que realmente eres. No te sientes merecedor o merecedora de las cosas maravillosas de la vida. En el libro del Eclesiástico encontramos una frase extraordinaria. Dice: hijo, hijo, hija, valórate en tu justa medida y no desprecies la alegría de vivir un día pleno. Date esos gustos y entonces vas a empezar a contribuir. Hay 3 cosas esenciales para que desarrolles tu grandeza. La primera es: vive con intensidad. La segunda, disfruta con alegría los bellos momentos de la vida. Y la tercera, contribuye con tus talentos. Ponlos al servicio de los demás. Con estos 3 esenciales estarás en el camino de tu verdadera realización. Un ingrediente importante: jamás pienses que lo lograrás con tus propios méritos. Necesitamos de la gracia de Dios. Pídele a Dios la gracia de poder poner a prueba tus talentos. Pídele a Dios la gracia de vivir con alegría los años que te queden por vivir. Pídele a Dios la gracia
de que te ayude a multiplicar tus talentos contribuyendo a los demás, dejando un legado. Y recuerda que la vida siempre está llena de segundas oportunidades. Y nunca es tarde para hacer lo que conviene. Nunca es tarde para volver al camino. Nunca es tarde para descubrir y desarrollar tu propia grandeza interior. Que Dios les bendiga. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.